Qué agradecidos estamos con Dios en esta hermosa tarde por estos 2 días tan especiales, porque tal y como este congreso se llama por su gracia, es por la gracia del Señor que no solamente nos encontramos acá, sino que por su gracia es que nosotros hoy creemos en Él. Nuestra salvación es por gracia, nuestro llamamiento es por gracia, nuestra vida de fe es por gracia. Todo se trata de nuestro Dios. Nada se trata de nosotros, sino que todo se trata de Él. Y por eso nosotros le alabamos, porque todo lo que Él hace por nosotros y en nosotros, nunca lo vamos a merecer. Es esa gracia bendita de nuestro Señor, esa gloriosa gracia, la que nosotros cada día admiramos y por lo tanto hoy nos encontramos acá. En este congreso específicamente, durante 2 días, usted ha estado aprendiendo acerca de la palabra del Señor, acerca de la necesidad que tenemos, no solamente escuchar la palabra, sino que compartir la palabra. Y es que si nosotros nos damos cuenta en toda la Biblia, el objetivo de Dios darnos la escritura, la palabra de Dios en nuestras manos, esa palabra escrita de Dios, Dios nos la dio a nosotros con el objetivo de nosotros venir a conocer a Jesús como Dios Salvador. La vida eterna, dice la Biblia en Juan capítulo 17, la vida eterna consiste en conocer a Dios y al que Él ha enviado. En eso consiste nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro dice y ruega por nosotros cuando él ora en la segunda carta de Pedro al final, antes de morir. Él escribe, él dice: yo le pido al Señor y os ruego que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente la Biblia se nos fue dada para eso, para conocer a nuestro Señor. Y es que no hay nada más importante y nada más hermoso y nada más necesario para nosotros que Jesús. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida, pero solo una es necesaria, y esa es Cristo Jesús. Y por eso hoy nosotros, en esta tarde, yo quiero compartir con ustedes una historia que ustedes muy bien conocen, muy pero muy bien. Una historia que aparece en Juan capítulo 4, acerca del encuentro entre Jesús y una mujer samaritana. Y precisamente quiero compartirles, porque en esta historia, si algo vamos a ver, no solamente es lo peor de nosotros, sino lo mejor de Dios. No solamente vamos a ver lo peor de nosotros, sino lo hermoso y lo grande que es Jesús. No solamente a través de esta historia vamos a ver nuestra necesidad de la gracia de Dios, sino que también vamos a ver a un Dios obrando por gracia a favor de su gloria en nosotros. Y por eso quiero compartir con ustedes parte de esta historia. Porque así como el congreso se llama por su gracia, si hay una historia que muestra cómo es la gracia de Dios todos los días para con tu vida y para con mi vida, es esta historia en Juan capítulo 4. La historia de Jesús y la mujer samaritana, una historia que se trata de ti, que se trata de mí, para la gloria de nuestro Señor. Si nosotros nos preguntáramos cómo es el amor de Dios por nosotros, cómo es su gracia por nosotros, hay 3 cosas que vamos a aprender de esta historia. Que su gracia es una gracia que nos busca, es una gracia que nos salva y es una gracia que nos envía. Y es que en primer lugar, si algo nosotros vemos al inicio de la historia, es que la gracia de Dios es una gracia que te busca a ti. Dice Juan capítulo 4, versículo 1 al 5 de la siguiente manera. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Si nosotros vemos en un mapa dónde está Judea y dónde está Galilea, usted lo que puede ver es una línea recta. Claro, la línea que une, o lo que se une 2 puntos, es una línea recta. Y vemos es más o menos cerca. Pero es interesante de que dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Y es que si usted ubica Samaria, es un camino muy distinto al que alguien normalmente hubiera transitado, más siendo judío. Porque recuerde que los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada bien. Había una guerra de muy antigua que ellos tenían, por diferentes razones. Sin embargo,
vemos aquí que Jesús pasa por Samaria antes de ir a Galilea. Él se desvió del camino normal que cualquier persona podía transitar. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hace Jesús? Porque dice la Escritura que Él era ¿qué? Necesario. De las muchas razones que nosotros podemos encontrar y podemos estudiar, hay varias razones, pero no es el objetivo de ese sermón explicarlas, pero de las varias razones que podemos nosotros estudiar por qué Jesús tuvo que pasar por Samaria, hay una que es la más coherente de todas, y es que Él pasó por Samaria porque era necesario buscar a una mujer samaritana en especial. Al inicio de la historia nosotros podemos ver cuán grande es el amor y la gracia de Dios, que es una gracia que te busca. Porque lo que vemos aquí al inicio de la historia es a un Dios, al único Dios verdadero, persiguiendo intencionalmente a una mujer. Y no a cualquier mujer, sino que a una samaritana. Y no a cualquier samaritana, sino a una mujer adúltera. A una mujer tan adúltera que incluso ella se miraba obligada a salir al mediodía al pozo a traer agua por la vergüenza pública que ella podía recibir si iba a la hora en que las mujeres visitaban el pozo. Dios intencionalmente viene y busca a una mujer, a una samaritana. Le era necesario pasar por Samaria porque él andaba en búsqueda intencional de una mujer. Esto lo que nosotros vemos aquí es a un Dios persiguiendo a una mujer que ante el judaísmo era una mujer inmunda, impura, hereje, adúltera, que ante el judaísmo ella valía menos que un perro. Pero vemos entonces a un Dios que no deja que simplemente las cosas sucedan, sino que vemos a un Dios entonces que está tejiendo su propia historia. Porque cuando nosotros vemos a Dios siendo intencional en la búsqueda de esta mujer, lo que encontramos entonces es a un Dios que Él no deja que las cosas sucedan en el mundo, sino que vemos a un Dios que está tejiendo la historia en el mundo, una historia para la gloria de Él, pero que te incluye a ti. Él está tejiendo la historia. Vemos a un Dios que día a día está realizando todo según su diseño, no según el azar, sino lo que Él ha planificado intencionalmente. Hermanas y hermanos, Dios es un Dios que busca. Y al igual que Él buscó a la samaritana precisamente porque Él la quería a ella en el cielo, Él igual ahora a ti te busca a ti para que tú estés en el cielo con Él. Y es que no es que tú elegiste venir aquí. Obviamente tú tomaste tu decisión en tu voluntad. Pero no es que tú elegiste venir aquí, sino que es que Dios te eligió primero a ti. Si hoy estás aquí y has estado por 2 días, entiéndelo, es porque Dios te atrajo con lazos de amor a Él. Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios. Yo no sé si ustedes logran ver lo hermoso y lo grande que es la gracia de Dios por ti. No logramos ver al inicio de esta historia el amor que Dios tiene por ti y la gracia que Él deposita en ti. Porque no importa tu pasado y no importa ni siquiera tu presente, tú estás aquí porque Dios te buscó a ti. Dios te quiere a su lado, te quiere tanto a su lado que te quiere eternamente como una esposa. Dios es un Dios que busca. Dios es un Dios intencional. Si tú estás aquí es porque Dios te buscó. Porque como dice la Escritura, te arrastró con lazos de amor. Te atrajo a Él con lazos de amor. Porque Él te quiere con Él en el cielo. Así que si algo nosotros vemos aquí, es que Dios es un Dios que busca, porque Él te ama tanto que Él sale a tu encuentro. Así como el padre salió al encuentro de su hijo pródigo, así como el novio sale al encuentro de la novia, así es Dios contigo. Vemos en toda la Biblia que Dios es un Dios que oye y que ve la aflicción de su pueblo y que actúa en defensa de ellos, exaltando así su gloria. Y es lo que vemos con tu vida y es lo que yo veo en mi vida. A un Dios que nos ama, a un Dios que nos busca, a un Dios que nos protege. Pero la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios fue a buscar a esta mujer? Porque claramente dice la Escritura que le era necesario a Él. Le fue necesario pasar a Samaria. Y le fue necesario porque Él estaba buscando intencionalmente a una mujer. Pero la pregunta es, ¿para qué?
Y lo que nos enseña la Escritura, que era para salvar aquello que aquellas ovejas que se habían perdido, simplemente la buscó para salvarla. Dios buscó a la samaritana para salvarla. Dios te buscó a ti para salvarte. Si tú estás aquí, es porque Dios te quiere salvar a ti. Y es que en segundo lugar, si algo nos enseña esta historia, es que la gracia de Dios no solamente es una gracia que te busca, sino que es una gracia que te salva. Jesús fue intencional y Él llegó para salvarla. Y nosotros en la historia podemos ver de manera resumida que Jesús hizo 3 cosas para salvarla. Primero le ofreció salvación, todo a través de la palabra. Todo fue a través de la palabra. Primero le ofreció salvación. Lo segundo fue hacerle ver su necesidad de salvación. Y en tercer lugar, Él se ofrece a sí mismo como el Salvador de ella. En primer lugar, nosotros podemos ver que Él le ofreció salvación porque vino Él e intencionalmente le dijo a la mujer, le pidió que le diera de beber. Si usted se da cuenta, en toda la historia Jesús no tomó nunca agua, nunca tomó agua Jesús. Usted tiene que entender lo que fue intencional. Jesús inicia una conversación porque la quería llevar hacia Él. Si hay una característica en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento es que las palabras de Jesús, nosotros nos damos cuenta que cada vez que Jesús hablaba, orientaba a todos a sí mismo. Y lo que vemos aquí, Jesús viene y le pide de beber una agua que nunca bebió, pero lo hizo para llamar la atención de ella. Y esto es lo que nosotros leemos en Juan capítulo 4, versículo 9, que dice así. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Es decir, que realmente fue efectivo. Fue totalmente efectivo. Jesús vino y le pidió de beber para poder comenzar una conversación intencional con ella. Y fue efectivo. Porque solo el hecho que Jesús le haya pedido agua le sorprendió a ella, que un judío le pide a una samaritana que le sustente y que le proteja y que le salve la vida. Y peor, a una mujer. Porque recuérdese cómo eran los problemas antes. Y peor, tomar de la misma vasija de la mujer. Porque Jesús no llevaba ninguna vasija. Recuerde que la misma mujer le dice, ya lo vamos a leer más adelante, ni vasijas tienes, le dice, para beber. Y me ofreces a mí agua, le dice. Nosotros vemos aquí una intención en Jesús. Y Jesús viene y lo que hace es llamar la atención y es efectivo, porque ella se sorprende. Ella se sorprendió, pero todo fue para que Jesús entonces le pudiera decir que Él es el don de Dios y la gracia de Dios para el mundo. Y que como tal, como el don de Dios y como la gracia que Dios entrega al mundo, Él le puede dar algo a ella que ella necesita y que nada ni nadie se lo puede entregar a ella, ni la religión. ¿Y qué es eso? Salvación. La razón por la cual Jesús inicia esta conversación es para que ella se dé cuenta que ella necesita salvación. Y es lo que comienza a hacer Jesús. Lo primero que Jesús le demuestra que Él es el don de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cuando Él dice que Él es el don de Dios, significa que Él es la gracia de Dios al mundo. Quiero que entendamos algo. Dios es un Dios de gracia, amén. Y Él nos otorga gracia todo el tiempo, amén. Pero tenemos que entender que esa misma gracia que nos da es la persona de Jesús. Él es el don de Dios. Él es la gracia de Dios para nosotros. Y por eso es que nosotros vemos que cuando Jesús le dice esto, entonces ella le dice lo siguiente del versículo 11 al 14. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es que tenemos que recordar, y no lo leímos acá,
Pero tenemos que recordar que cuando viene ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana que te deba beber agua? Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, si tú supieras quién es el don de Dios, tú a mí me pedirías agua para beber y yo te haría aguas vivas que brotan para vida eterna. Y entonces cuando Jesús le dice eso, si tú supieras quién es el que habla contigo y si conocieras el don de Dios, a mí me pedirías agua. Él lleva a la mujer hacia él. Y la respuesta de la mujer entonces fue esta. Ella le dice, Señor, no tienes ni siquiera con qué sacar tu propia agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y oiga la pregunta que le hace la mujer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. En otras palabras, ante la pregunta de la mujer, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jesús le respondió con toda esta palabra, Jesús le respondió, sí, yo soy mayor que Jacob. Y mi agua es mayor que la del pozo de Jacob. Y mi don es mayor que la de él. ¿Por qué? A Jacob ciertamente, mujer, se le dio la promesa, pero yo soy la promesa. A Jacob se le considera como uno de los patriarcas, pero yo soy el creador de todos los patriarcas. A Jacob se le prometió la salvación, pero aquí, mujer, que yo soy el Salvador. Mujer, claro que yo soy mayor que Jacob, porque mi don es superior. Soy mayor en gracia y soy mayor en salvación para ti y para todos los que beban esta agua. Porque solamente yo puedo dar esta salvación. La respuesta de Jesús es como que si Jesús le respondiera a la mujer, no hay religión, no hay tradición, no existe ningún culto, ninguna liturgia o sacrificio alguno. Nada excepto Jesús que te pueda dar salvación. Así que si tú me preguntas a mí, si soy mayor que Jacob, soy mucho mayor que él. Y cuando Jesús se presenta como el don de Dios, como el mayor que Jacob, entonces Jesús le promete dos cosas. En primer lugar le promete darle agua viva, esto es salvación. Porque si nosotros estudiamos la Escritura, podemos ver que en el Antiguo Testamento el Mesías prometido por los profetas, el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento, se le llamaba a aquel que traería fuente de agua viva. Hay mucha referencia acerca del Mesías que iba a traer el agua viva. Y solo se relaciona a Dios con el agua viva en el Antiguo Testamento. Así que cuando viene Jesús y le ofrece agua viva, le está ofreciendo salvación eterna. Pero no solamente eso Jesús le ofreció, sino que lo segundo que Jesús le prometió, si bebía de él, si creía en él, era que de su interior esta agua se iba a convertir en una fuente de agua viva para otros, que brota para vida eterna. La pregunta es, ¿qué hizo la mujer? Ella comenzó a creer. Aunque ella no entendía lo que Jesús estaba hablando y aunque ella todavía creía que el agua que le estaba ofreciendo era una agua natural, ella comenzó a creer. Y lo vemos porque viene ella y le dice en el versículo 15, Señor, y ya cambia la estructura. Nunca antes en la conversación le había llamado Señor y aquí le llama Kyrios. Dame esa agua. Dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Porque hasta este momento vino la mujer y le dijo a ella, la mujer le dice a él, viene ella y le dice a él, ok, dame de esa agua. Jesús le pregunta, ¿quieres beber esta agua? Sí, yo quiero beberla. Ok, entonces manda a llamar a tu marido y tráelo acá. Ahora Jesús viene y hace una segunda cosa. Ya no solamente ya le ofrece la salvación, ella acepta el que le dé agua, sino que ahora viene Jesús y le va a demostrar la necesidad que ella tiene de esa agua viva. Ve a llamar a tu marido, le dice. Juan 4:17 dice, él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. ¿Sabe qué? Mire,
Jesús le hizo ver con gracia a ella su condición de pecadora. ¿Y sabe qué pasó? Que ella comenzó a reconocer su condición de pecadora. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque ella, ¿cómo le terminó llamando a Jesús en esta parte de la historia? Profeta. ¿Usted recuerda lo que es el profeta del Antiguo Testamento por el cual ella le llamó profeta a él? ¿Usted recuerda por qué Dios levantó profetas? Recuerde que Dios levantó profetas después de que el reino de Salomón se dividió en dos, el reino de David. Cuando ellos son llevados entonces al exilio, previo a eso, desde el momento en que comienzan las divisiones internas del reino, Dios levanta profetas. Antes solo teníamos a Moisés, a Abraham, eran profetas muy especiales para la tierra prometida y para, obviamente, para la promesa del Cristo. Pero los profetas que Dios levanta después del reino son profetas muy, muy especiales. Porque la función de estos profetas era para enseñarle al pueblo a que ellos regresaran a Dios. Por eso es que estos profetas les decían que ellos habían dejado como pueblo aquel que es fuente de agua viva y habían cavado cisternas rotas para ellos mismos que no retienen agua. Esa era la función de un profeta. La función de un profeta en el Antiguo Testamento era regresar el corazón del pueblo hacia Dios. La función del profeta era que ellos reconocieran su pecado y por lo tanto entonces ellos regresaran a Dios, regresaran a la Escritura. Por eso, cuando Jesús viene y le dice, llama a tu marido y tráelo acá, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido, ella reconociendo su condición de pecadora, y entendió que él era un ¿qué? Un profeta, y lo llamó profeta. Es decir, que ella comenzó a reconocer aquí su pecado. Ella comenzó a reconocer de que Dios le estaba llamando a regresar a él. Por eso le llama profeta, porque ella estaba reconociendo que algo especial había en este hombre. Que algo especial había. No era posible que supiera tanto acerca de ella y que no era posible que con gracia le estuviera mostrando su propio pecado. Y es que mire, hay algo aquí muy hermoso en esta estructura y pido disculpas, pero es importante para mí mencionar esto, es bien esencial. Cuando Jesús viene y le dice a ella, llama a tu marido y ven acá, esa palabra acá es la misma palabra que la mujer dijo en el versículo anterior, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta, digan conmigo, aquí. Entonces digan conmigo, aquí, acá. Que estas dos palabras son importantes en griego. ¿Por qué? Oiga esto, porque en todo el Evangelio de Juan, esta palabra aquí es tan inusual que solo aparece estas 2 veces en todo el Evangelio. Y las puso exactamente aquí Dios. ¿Por qué estas 2 palabras las puso aquí nada más? Porque cuando dice aquí, esta palabra aquí o acá, no está hablando de un cualquier lugar, sino que el sentido de esta palabra en griego es importante porque es aquella palabra, es decir, que la mujer tenía tanta vergüenza y tanto temor a la vergüenza pública porque estaba adulterando, que ella no quería llegar ahí. Es como que, miren, es como que si él hubiera dicho, más o menos así el sentido, mira Jesús, dame de esta agua viva, pero para que así no tenga que venir aquí. No sé si me voy a entender. Ese es el sentido de la frase. El sentido de la frase es que precisamente aquí lo que vemos acá es que esta palabra, es decir, ella estaba escondiendo algo. Ella no quería estar ahí, porque si ella llegaba ahí, todos los días se exponía a la vergüenza pública. En otras palabras, ella escondía algo que increíblemente Jesús comenzó a mostrar. Por eso que cuando Jesús viene, es un juego de palabras. Es interesante esta conversación, pero es un juego de palabras. Por eso es que Jesús le dice, ok, ¿quieres de esta agua viva? Ya no venir aquí, no quiere venir aquí a este lugar. Ok, trae a tu marido públicamente, al que está contigo ahorita, que no es tu marido, y tráelo aquí precisamente. ¿Me voy a entender, hermanos? Es decir, es impresionante. Es impresionante porque precisamente lo que está haciendo Jesús es sacar a la luz el pecado de ella. En otras palabras, Jesús estaba sacando a la luz aquello que a ella le avergonzaba y que ella escondía. Y es que Jesús estaba yendo al interior de la mujer, a lo
secretos de su propio corazón. Jesús le estaba mostrando a la mujer que esa sed que ella tenía por hombres no era otra cosa más que una sed por Jesús. Porque si tú recordarás lo que ayer te prediqué, tú fuiste creada para depender de Dios. Por eso es que cuando una mujer no depende de Dios, necesariamente esa sed por Dios la tiene que llenar con ídolos. Eso puede ser el dinero, puede ser tu empresa, puede ser tu trabajo, pueden ser tus propios hijos, puede ser tu sexualidad. Y por eso tú dices, no tengo tiempo para Dios, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, me gusta, sí, pero yo no practico ninguna religión. Pero tú estás llenando esa sed con otras cosas que tú sabes que son ídolos en tu corazón. Y es que precisamente lo que Jesús está haciendo aquí por gracia es mostrándole la sed a ella, a esta sed que esta mujer tenía por hombres, pero que simplemente para que ella se diera cuenta que esta sed por hombre no era otra cosa que una sed por Dios. Todo vicio que tú tengas, toda obsesión que tú tengas, lo único que demuestra es tu sed por Dios. Si tú tienes una sed por una alabanza pública, por una imagen, por un título, por una reputación, por hombres, por lo que sea, por dinero, no sé, por fama, lo único que demuestra eso, cuán sediento está tu corazón de Dios. Porque el único lugar donde tu corazón y tu alma va a encontrar descanso es en aquel que te creó. Su nombre es Jesús. Y Jesús es lo que estaba haciendo aquí. Ella no quería ir al pozo a sacar agua, porque así como dice Juan capítulo 3 versículo 20, que a los que practican lo malo no quieren venir a ¿qué? A la luz para que sus obras sean ¿qué? Expuestas, porque no quieren que sean expuestas, no van a la luz. Pues eso es lo que hacía la mujer. Por eso ella no quería ir al pozo, porque él era una vergüenza para ella. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es una mujer que tal vez como tú, o hombres que tal vez como yo, en su momento nos sentíamos sucios, indignos, culpables, y ella ya no quería sentirse así. Dame de tu agua para que no tenga que venir a este lugar. Ya no soporto, no quiero. Claro, no se lo dijo a él, pero Dios se lo sacó a la luz, pero lo hizo con gracia. Y vemos aquí el amor de Dios. Y por eso ella le pidió el agua, porque yo no quiero sentirme así. Yo sé que soy sucia. Yo sé que soy indigna. Pero lo único que salió de ella fue, dame tu agua para que no tenga que venir aquí. Y Jesús simplemente, en vez de decirle mujer adúltera, ¿qué le dijo? Entonces, ¿quieres esa agua? Ok. Te voy a demostrar verdaderamente la necesidad que tú tienes de tu propia salvación. Trae tu marido acá. Y sacó a la luz el pecado. Hermanas y hermanos, ¿no notamos aquí la gracia de Dios? Que Jesús en reiteradas ocasiones, es que Él dijo en reiteradas ocasiones que Él no vino a condenar a nadie, sino que Él vino a salvar lo que se había. Y no es lo que está haciendo aquí gráficamente Él, que intensamente fue a buscar a una oveja perdida de Dios. Jesús no la quería condenar, Jesús la quería ¿qué? Salvar. Por lo tanto, y esto es un aprendizaje para todos nosotros, Jesús no le expuso el pecado a ella para condenarla. Jesús le puso el pecado de ella frente a sus ojos para salvarla. Jesús le mostró la gracia. Jesús no la condenó. Jesús lo que hizo fue darle gracia. Y por eso es que nosotros vemos que ella, en lugar de huir de Jesús, como muchas veces pasa, cuando nosotros probablemente en nombre del evangelio lo que hacemos es condenar a las personas pensando que con eso se van a salvar, y lo que ellas necesitan es gracia y misericordia. Vemos aquí que en lugar de Jesús condenarla, mostrándole con gracia su pecado, vemos que ella se sintió tan de lleno con Jesús que en lugar de huir de Él, comenzó a unirse más a Él y continuó platicando con Él. Porque precisamente cuando esto sucede, es que entonces vemos que ella le pregunta acerca del lugar correcto de la adoración. Mire, yo le voy a explicar algo. Cuando uno no ocupa la gracia para hablar con una persona, las personas no quieren hablar con uno. Pero la mujer lo que encontró en Jesús fue gracia.
una gracia que la estaba buscando, y una gracia que le estaba ofreciendo salvación, y una gracia que le estaba mostrando su necesidad de salvación. Y ella dijo: yo quiero más de esto. Este hombre es diferente. Mire, Jesús, con gracia, Jesús lo que le dijo fue adúltera. Le mostró su adulterio. Pero ella dijo: este hombre tiene algo especial. ¿Y qué fue lo que entonces ella hizo? ¿Huyó? No, siguió platicando con él y le preguntó: mira, pero entonces le dice, ¿dónde tenemos que adorar? ¿Tenemos que adorar aquí en el monte Gerizim? ¿O tenemos que, como ustedes dicen los judíos, ahí en Jerusalén? ¿Dónde tenemos que adorar? Y entonces viene Jesús y entonces le responde. Viene él y le dice: la hora viene, mujer, y ahora es, en que ya nadie va a adorar a Dios ni en Jerusalén ni en aquel monte, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando ella escucha estas palabras, cuando Jesús le responde esto a ella, es impresionante la reacción de la mujer, porque mire, hay una pregunta teológica aquí implícita. ¿Por qué la mujer le cambió el tema a Jesús? Porque Jesús le dijo: trae a tu marido acá. Y después de que le dijo que 5 y que el otro que tenía no era marido, aparentemente ya le cambió el tema. No, pero mira, y ya no tenemos que adorar, pues. O sea, podría verse así, pero no. ¿Sabe qué estaba haciendo? Ella estaba tan absorta con la gracia de Jesús, que ella lo que estaba haciendo es investigando si él era el Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque precisamente cuando ella le pregunta, y al escuchar la respuesta de Jesús, la enseñanza que le dio, que ahora es el tiempo en que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que ya no se le va a adorar en ningún monte ni en Jerusalén, viene entonces la mujer en Juan 4, 25, 26, y la mujer le dijo a Jesús lo siguiente. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Entiende usted? Ante la respuesta de Jesús, la respuesta de la mujer, ante la respuesta de Jesús, vemos que ella estaba investigando si Él era el Mesías. Porque cuando ve la enseñanza de Jesús, ella le dice: ok, sí, yo sé que el Mesías viene, que es llamado el Cristo, y cuando Él venga, ¿nos qué? Nos declarará todas las cosas así como tú me lo estás explicando. Pero entonces viene la respuesta de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús se presentó como el Salvador, porque Jesús, en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en otras palabras, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Y qué pasó en ese momento? Que ella creyó. Este fue el momento de su conversión. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Escritura que ella, dejando el cántaro, nadie bebió agua, nadie la bebió, ni ella ni Jesús. Ella dejó el cántaro y se fue corriendo a su ciudad, a Sicar aquí, a sus otros ciudadanos, para compartirles a manera de testimonio la salvación que había encontrado en el Mesías. Ella se convirtió. Qué hermosa es la gracia de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no solamente te busca, sino que es una gracia que te salva. Porque lo que vemos aquí es salvación. Jesús no solamente le presentó la salvación, sino que también le presentó su necesidad de salvación. Y en tercer lugar, Él se presentó como el Salvador. Sí, yo sé que un día el Cristo va a venir. Y Jesús le dice: claro, mujer, yo soy. Y ocupa el Tetragrametrón, ocupa el Yahvé del Antiguo Testamento, Éxodo. Yo soy el que habla contigo. Y la mujer cree. Cuán grande es la gracia de Dios, cuán hermosa es la gracia de Dios, para que con tus ojos ahora tú puedas contemplar a Jesús como tu Salvador. Porque resulta que esa misma gracia de Dios que te busca, esa misma gracia de Dios es la que te salva, y esa misma gracia de Dios hoy te santifica. Esa misma gracia de Dios es la que te sostiene cuando ya no tienes fuerzas, es la que te sustenta cuando tú sientes desfallecer. Esta gracia de Dios es la que te consuela cuando tú estás herida. Esta gracia de Dios es la que te conforta cuando todos te abandonan. Esta misma gracia de Dios es la que te levanta cuando por el pecado has vuelto a tropezar.
Hermanos y hermanas, qué hermosa es la gracia de Dios. Y es que en esta historia nosotros vemos que Jesús no solamente es el dispensador de la gracia, sino que Él es la misma gracia de Dios para el mundo, y por eso Él se llama don de Dios. Él es la gracia de Dios para nosotros, Cristo Jesús. Pero si algo tercero que nosotros encontramos en esta historia acerca de la gracia de Dios, es que la gracia de Dios no solamente es una gracia que te busca y es una gracia que te salva, sino que también es una gracia que te envía. Y es porque dice Juan capítulo 4, versículo 28 al 34, algo interesante antes de leerlo. Cuando la mujer va, y dice la Escritura, que deja el cántaro y se va a su ciudad a compartir de manera de testimonio lo que Jesús le había dicho a ella, y ella llamando ya Mesías, de manera interesante el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, interrumpe la historia y no la finaliza, porque el final viene después. Él interrumpe la historia y él comienza a describir que los discípulos venían. Y venían con la comida, ¿verdad? Venían con los churritos, venían con la Coca-Cola, venían, ¿verdad? Que venían ahí con la comidita. Y entonces vienen los discípulos y le dicen: Jesús, hey, Jesús, come. Y Jesús les da una respuesta impresionante. Veamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 4, del 28 al 34 dice: Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: Yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Hasta el 34. Dice la Escritura que ella dejó el cántaro. Ella dejó el agua, ella dejó su sustento. Porque quiero que entienda que el agua física representa el sustento, en lo que usted confía, en lo que usted necesita para vivir. Y ella dejó su sustento, ella dejó el agua. ¿Pero por qué dejó el cántaro? Lo voy a poner en contexto. ¿Por qué ella dejó su negocio, su empresa? ¿Por qué dejó al marido? Bueno, no era ni el marido, pero ¿por qué dejó al hombre? ¿Por qué dejó las cosas? ¿Por qué ella se fue corriendo, dejando su sustento, su cántaro, todo? ¿Por qué dejó todo eso para ir a su ciudad? Porque ella estaba satisfecha. Ella ya estaba satisfecha en Jesús. Ella estaba satisfecha en Él. ¿Nota usted cómo Jesús es el que sacia hasta el más sediento de los corazones? En ella, nosotros vemos cuando ella deja el cántaro y va a su ciudad, vemos que en ella se cumplió la segunda promesa que Jesús le dio. No solamente Dios le dio agua viva, fue salvada, sino que inmediatamente esa agua se convirtió en ella, ¿en qué? En una fuente de agua viva que brota para vida eterna de otros. Y se fue ella entonces a dar de esa agua a otros. En otras palabras, mujer, Dios no solamente te salva de algo, sino que te salva para algo. Él no solamente te salva de la condenación eterna, sino que Él te salva para servir a la gloria de Dios eternamente. Por eso es que es una gracia que te salva, pero es una gracia que te envía. Es una gracia que te encomienda, una gracia que te da autoridad para que vayas y prediques la Escritura, para que tú repartas de esa misma agua que tú fuiste salvada y bebiste, que tú vayas hacia afuera y le entregues. Lo que recibiste de gracia, tenemos que darlo de gracia. Ella fue y habló. Y por eso aquí encontramos que Juan hace una pausa y habla de los discípulos. Y lo que comienza a enseñar a los discípulos es esto: que él tenía una comida que comer. Y la comida era hacer la voluntad de Dios y acabar la obra. La pregunta es, ¿cuál es la obra de Dios? ¿En qué consiste la obra de Dios? Porque Jesús dice, mi comida es que acabe la obra de mi Padre. La pregunta es, ¿en qué consiste la obra del Padre? Juan 6:29, Jesús da la respuesta. Jesús les respondió a las multitudes: esta es la obra de Dios. ¿Pueden decirlo conmigo? Que creáis en el que Él
ha enviado. Juan 6:29 dice, otra vez digan conmigo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, lo que Jesús le dijo a sus discípulos fue lo siguiente: mi comida es hacer que todos crean en mí. Mi trabajo es hacer que todos crean en mí. Y es ahí donde Jesús viene y les dice, ustedes bien saben leer los meses para la siega. Ustedes dicen, 3 meses faltan para la siega. Pero aquí les dice, levanten sus ojos y miren, los campos ya están blancos. Los campos están listos. Y he aquí que yo los envío a ustedes, les dice. Y vayan y sieguen aquello que ni siquiera ustedes han sembrado. Y esto es lo que Jesús lo dice, y lo vamos a leer, versículo 38 al 41, cuando dice, yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado conmigo, en su labor. Yo os envié. Y entonces Juan, cuando él pone esta interrupción de la historia de la samaritana, cuando pone estas palabras, yo os envié a cegar, mire lo que retoma luego en el versículo 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Regresa a la mujer. Es decir, después de decirle a sus discípulos, yo los envío a ustedes, es como que Jesús le dijera, he aquí que les pongo un ejemplo. Volteen a ver allá y vean a aquella mujer que salvé. ¿Qué está haciendo ahora ella? Testificando de mí. Esa es la obra del Padre, que todos crean en mí. Vayan y hagan ustedes lo mismo. Y es que sigue diciendo el versículo 39 una vez más al 40, al 41. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Y qué pasó? Y muchos más creyeron por su palabra. ¿Por qué creyeron? Por la palabra. ¿Y qué fue lo que escucharon de la mujer? La palabra. ¿Y qué escuchó la mujer? La palabra. Todo por la palabra. ¿Cómo nosotros sabemos que ella se convirtió realmente? Por su amor por los demás. Porque ella comenzó a procurar la salvación de los demás de su ciudad. Y es que esto lo dice la Escritura, que iba a suceder con los verdaderos cristianos. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿cómo? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte eterna a la vida eterna por si amamos a nuestros hermanos. Porque el que no ama al hermano aún permanece ¿en qué? En la muerte, aunque vaya a la iglesia, aunque vaya a congresos. Claro que tenemos que entender, cada uno de nosotros hemos sido enviados al mundo para procurar la gloria de Dios en nuestro amor por los demás. Y esto es sirviendo a ellos el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay muestra más grande de amor de un cristiano para el prójimo que procurar la salvación del prójimo a través del evangelio de Jesucristo. Dios a eso te ha enviado. Tú no te has preguntado por qué estás aquí. Para gloria de Dios tenemos mujeres en estos 2 días que nos visitan de Guatemala, de Chile, han estado conectados de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, también de Chile, del Caribe, de otros lugares. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios, para qué la gracia de Dios te buscó y te trajo aquí? No solamente para ministrarte a ti, sino que para que tú procures la gloria de Dios mientras ama a los demás, llevando lo que has aprendido aquí, allá. No hay mayor muestra del amor al prójimo que procurar la salvación de ellos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que esta mujer se convirtió? Porque amó a sus hermanos.
fue a compartirles el evangelio. Segunda carta de Juan. Yo no sé si usted ha logrado ver qué impresionante es lo que dice la segunda carta de Juan al inicio. ¿Cómo comienza Juan su segunda carta? En el capítulo 1, versículo 1 y 2, él dice lo siguiente. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amó en verdad. No, porque yo lo leo, dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y no solo yo, es decir, no solamente yo los amo, sino también todos los que conocen el qué. Los que conocen el qué, la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura? Que los que aman a los demás es porque conocen a la verdad. Y no hay mayor amor que mostrar a un prójimo que enseñando esta misma verdad. Tenemos que entender lo siguiente. La gracia que nos envía, hermanos, es la misma gracia que nos enseña a amar a los demás. Y no hay mayor ni más preciosa manifestación de ese amor por los demás que enseñar la palabra de Dios a ellos. No hay mayor muestra que usted pueda darle a alguien que lo ama que intencionalmente usted le predique y le enseñe la Escritura. No le estoy hablando, miren hermanos, vengan, vamos a hacer un devocional, vamos a leer aquí todos juntos el Salmo tal y ¿qué Dios te habló? No. No hay mayor amor que tú puedas mostrarle a un prójimo que tú estudiar, ser una teóloga bíblica, comenzar a estudiar la Escritura, decirle, ven, te quiero mostrar el pasaje de Juan capítulo 4, lo que significa para nosotros. Ven, te quiero explicar la gracia de Dios. Y ser intencional en tu enseñanza. Y ser sistemática en tu enseñanza. Ser bíblica en tu enseñanza. A quienes amo en verdad. Y no solo yo, sino que también te aman a ti, mujer, todos los que conocen la verdad. ¿Saben por qué? Porque resulta que cuando Dios te salva, el que es salvado por Dios comienza a aborrecer lo que Dios aborrece y comienza a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a sus escogidos. Así que de la misma manera en que Jesús no condenó a la samaritana, sino que le amó por medio de la palabra, mostrándose como el Cristo ante ella, de igual manera usted y yo tenemos que enseñar la verdad. Hermanos y hermanas, Dios no nos ha mandado a condenar a los que están a su alrededor. No, ellos ya están condenados. Si ellos no tienen a Cristo, si no creen en Jesús, ellos ya están condenados. ¿Para qué los vamos a juzgar si ya están bajo juicio eterno? Dios no nos ha enviado a juzgar. Dios no nos ha enviado a condenar al que está perdido. Dios nos ha enviado a salvar. Dios nos ha enviado a llevar la palabra, a llevar al Salvador, a que todos crean en Cristo Jesús, porque en esto consiste la obra de Dios, que todos crean en aquel que mi Padre ha enviado. Dios te ha mandado a ti a tener misericordia y a enseñarles la Biblia. ¿Sabes por qué la Biblia? ¿Por qué la verdad? ¿Cómo se ve la verdad y el amor? La Biblia nos enseña, y la Biblia dice literalmente, que el amor se goza ¿en qué? En la verdad. Pero también dice la Escritura que la verdad procura el amor. Todo el tiempo que nosotros hablamos la verdad en amor. Son dos cosas diferentes. Dice la Biblia que el amor se goza ¿en qué? En la verdad. Y que hablamos la verdad ¿en qué? En amor. Ambas cosas son necesarias para la vida. Ambas cosas son necesarias para lo que Dios te envía. Mujeres, si tú estás aquí, es para que tú entiendas que Dios te está enviando a predicar, a llevar el evangelio de verdad intencional a otras mujeres. No es a compartir palabritas, ¿verdad? O a estar posteando en el Facebook una línea. No, a estudiar formalmente. Y con tus estudios formales, compartir la palabra con otro. De manera que ellos crean en Jesús como el Cristo. Ahora, para concluir, y lo dejé al final, pudiera haber comenzado con esto que les voy a decir en este momento, pudiera haber comenzado el sermón así,
Pero lo he dejado al final porque es un mensaje y un mensaje directo para los hombres que están acá, que los que nos visitan. Ya las mujeres recibieron bastante palabra de Dios. No, es para todos, obviamente, pero yo quiero darle un consejo especialmente a los hombres que están acá, los que están casados o aquellos que estarán casados en el futuro. En esta historia, también Jesús nos enseña algo a nosotros los maridos, a cómo amar a nuestra esposa, cómo se ama a la esposa. ¿Por qué? Porque si algo nosotros vemos aquí en esta historia, es un aroma nupcial, un aroma matrimonial. Lo que vemos aquí es un ambiente de matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted ve la escena, y usted analiza la escena, solo está Jesús solo en un pozo, hablando ¿con quién? Con una sola mujer. ¿Aparecen otras personas? No. Ahora usted puede decir, pero pastor, porque usted está diciendo que es un ambiente nupcial, que se está ahí como de alguna manera simbolizando. Porque usted recuerde que cuando uno ve eso específicamente, y más en el pozo de Jacob, una pregunta: ¿dónde Jacob conoció a su esposa? En un pozo. ¿Dónde Isaac le fue encontrada esposa? En un pozo. ¿Dónde Moisés encontró a su esposa? No podemos obviar eso. Vemos un ambiente nupcial. Lo que vemos aquí es Jesús mostrando a nosotros lo que dice Efesios 5, que el hombre debe de hacer con su esposa. Que así como Cristo vino y purificó por el lavamiento del agua, por la palabra a su novia, que es la iglesia, para presentársela a sí misma sin mancha y sin arruga, así nosotros los hombres. Y lo que vemos aquí en esta escena es al novio viniendo por la novia, es al novio viniendo por la iglesia. Y vemos a Jesús amando a su iglesia y tratándola con gracia y salvándola con gracia y mostrándole su pecado con gracia, para que vean a Él y lo vean a Él y pasen eternamente con Él en el cielo, en los nuevos y en la tierra nueva. Vemos un aroma nupcial en este lugar. Yo te invito a ti, como esposo, ames a tu esposa. ¿Cómo? Santificando cada día por medio del lavamiento del agua por la palabra, como Jesús lo hace con su iglesia. Los hombres no tenemos que señalarle el pecado a nuestra esposa para condenarla. Lo que tenemos que hacer es mostrarle su pecado con gracia para que ella vaya a Cristo. La diferencia como hombre, que si tú puedes saber si tu trabajo lo estás haciendo bien o no con tu esposa, es que si tu esposa, después de que tú le hables y tú la juzgas o tú le confrontas, si ella se va de ti o se va a otro lado, se enoja, etcétera, pero no va a Cristo, es porque tú no le presentaste el evangelio. Pero si ella va a Cristo después de tu confrontación, has hecho un buen trabajo, porque significa que tú la estás santificando por medio del lavamiento del agua, por medio de la palabra. Que es lo que hizo Jesús con la samaritana en un pozo. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios es una gracia que te busca. Amén. Es una gracia que te salva y es una gracia que te envía. Pido entonces a Dios hoy, esta noche, que cada día tú puedas crecer en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por siempre. Amén. Vamos a orar.